La desigualdad entre hombres y mujeres no nace estrictamente en el capitalismo. Sin embargo, lo que sí ocurre históricamente en la modernidad, con la construcción de los incipientes estados capitalistas, es que los roles de género se acentúan y se legitiman por medio de discursos supuestamente científicos que en verdad no eran más que falacias biologicistas. Así se dictaminó, por ejemplo, que los hombres nacieron para proveer y defender a la familia, mientras que las mujeres lo hicieron para procrear y poblar al mundo. Esto no fue casualidad. El rol dado a cada uno, presuntamente natural, fue fundamental para fundar el capitalismo. Que las mujeres se dediquen a la procreación y al hogar le garantizaba al sistema que se engendren y críen hijos sanos que participen de la organización económica como fuerza de trabajo y como miembros del ejército nacional, para ser explotados y defender los intereses de los explotadores, respectivamente. Y algo peculiar es que con el nacimiento de dichos roles, también los deportes comenzaron a adecuarse a ellos. Así fue que a las mujeres se les prohibieron las actividades físicas ligadas a los juegos violentos o bruscos, como el fútbol, ya que se creía que podían virilizar la feminidad y quitar la energía que iba en contra del destino maternal. Al día de hoy, mucho de eso aún perdura. En el fútbol hay un claro predominio masculino. Este forma parte del ideal construido de masculinidad. Incluso en algunos países, como el nuestro, hay una especie de fascinación que hace que se viva con muchísima pasión. Por eso hoy te traigo los aportes de una eminencia dentro de la psicología. Su nombre, Deborah Tager. Tager considera que los padres tienen para transmitirle y heredarle a sus hijos varones tres elementos constitutivos: un nombre, un apellido y una camiseta. Además, agrega que el club de fútbol es probablemente el organizador más fuerte de la identidad masculina, aquel que perdura con notable resistencia desde su auge y desarrollo en la modernidad. Esto parece guardar mucha coherencia, ya que si nos ponemos a pensar, hoy en día en plena posmodernidad, muchos padres son capaces de tolerar e incluso estimular a sus hijos para que sigan una carrera que sea adecuada a su vocación, sin pretender que sigan los propios pasos en ese campo. Asimismo, no se ve con malos ojos que cambien de ideología política, de gustos estéticos, de mujer, de país, etc. Sin embargo, sí es inadmisible que elijan otro club. Si eso sucede, los padres pueden llegar a creer que han fracasado. Igualmente, por fortuna para ellos, eso no pasa tanto, y salvo raras excepciones, uno muere siendo hincha del club que se le transmitió. Además, la condición para que un padre lleve a la cancha a su hijo es que este último sea de la misma institución. Si un nene desea ser de otro equipo, probablemente el padre, al sentirse traicionado, no lo lleve ni lo acompañe. La intolerancia paterna es el precio que hay que pagar por amar otros colores. Efectivamente, el fútbol importa y mucho. Realmente se ha constituido como un organizador rígido y característico de la identidad masculina hegemónica. ¿Pero por qué hegemónica? Porque literalmente se ha transformado en un elemento fundamental, distintivo, cuyo gusto por él constituye a los hombres como tales. Queda de manifiesto cuando un hombre declara que no le gusta el fútbol y afirma tener pasión por otras prácticas. En esos casos puede llegar a ser mirado despectivamente por sus pares, quienes podrían considerarlo menos hombre que los que sienten pasión por este deporte. También da cuenta de ello las resistencias existentes a la hora de intentar incluir a las disidencias. Por ejemplo, muchos futbolistas no se animan a confesar abiertamente su homosexualidad porque viven dentro de tal ámbito y saben a lo que se enfrentarían. Lo mismo pasa con los obstáculos que tienen que atravesar quienes juegan al fútbol femenino. Muchos hombres creen que el fútbol no puede desmasculinizarse o feminizarse y tiene que seguir caracterizándose por cumplir con los requisitos de la masculinidad hegemónica. Pero ¿cuáles son estos? ¿De dónde nacen? Te paso a contar. Así como en la modernidad la biología intervino con falacias para que las mujeres trabajen en sus hogares, también hizo lo suyo con los hombres. ¿De qué forma? Argumentando que en ellos había una tendencia natural a ser valientes, violentos y poco sensibles, entre otras cosas. Todos aspectos que históricamente nacen para legitimar el rol de proveedores que se les asignó. Aspectos que lamentablemente fueron trasladándose a las tribunas, perdurando incluso hasta la actualidad.
En las tribunas plagadas de hombres, la violencia machista no falta. Al menos en el fútbol argentino, creo que se percibe de manera muy marcada. Con frecuencia los problemas se resuelven a las piñas, se amenaza de muerte a los rivales, se festejan los asesinatos a hinchas de otros equipos, se discrimina de diversas formas, se roban trapos de las otras hinchadas y se celebra como si fuesen trofeos de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Tajer plantea también que la magnitud que tiene el fútbol para los hombres se manifiesta en aquellos códigos lingüísticos con los que refieren a diversos aspectos de la vida social en general. Es decir, así como pasa con los Simpsons, para los hinchas, toda situación de la vida puede ser equiparable al fútbol o explicada bajo sus conceptos, como cuando se dice que engancharon a alguien en fuera de juego para referirse a que lo vieron siendo infiel. Y a su vez, acá también en algunas de estas expresiones se refleja su cara hegemónica, poco inclusiva. Al menos yo en muchas oportunidades he escuchado entre hombres la expresión juega de 4 bien abierto para referir burlonamente que alguien es homosexual. Otro aspecto representativo del arraigamiento de las masculinidades al fútbol es que a veces, sabiendo de qué club uno es hincha, podría suponerse y conocerse mucho de esa persona. Quizás el caso más representativo es el de los hinchas de Estudiantes de La Plata, club que se caracterizó históricamente, principalmente tras el paso de Bilardo por la institución, por priorizar el resultado y no el juego limpio o vistoso. El pincha más bien valora el juego brusco, físico, las estrategias y hasta las cábalas y la trampa. Uno podría suponer entonces que un hincha de Estudiantes va a tender a ser una persona resultadista, supersticiosa, que cree que el fin justifica los medios. Algo completamente opuesto ocurriría con aquellos que son fanáticos de clubes que tienen valores antagónicos. Por los roles de género dados históricamente, las mujeres no formaron parte de esta tradición tan importante. Han sido excluidas del fútbol, o más precisamente, de uno de los dadores de identidad más fuerte. Débora afirma que en el universo de la feminidad no hay un equivalente sustitutivo. Por eso, para ella esta pasión casi exclusiva de los hombres provoca la envidia de las mujeres. Es como que hay una molestia por estar excluidas de esta relación filial reservada al género masculino. Para comprender esto, hay un concepto freudiano tan conocido como polémico, que es el de la envidia del pene. El padre del psicoanálisis consideraba que las niñas, al enterarse que los niños tenían otro órgano reproductor, se sentían desfavorecidas. Freud argumentaba esto diciendo que es imposible a corta edad percibir que se tiene algo que no se exterioriza físicamente, como sucede con la vulva. De allí que las niñas sentían que no tenían algo que los niños sí, y eso provocaba envidia. Obviamente, años después, este concepto arcaico mutó. Actualmente ya no se lo entiende de forma literal. Hoy se sostiene que la envidia es simbólica y que deviene del hecho de que las mujeres reconocen tempranamente que los niños, por el mero hecho de ser varones, cuentan con muchos privilegios, tal como plantea Débora que ocurre en este caso con el fútbol. Ella dice dar cuenta de esta situación en diversos casos de pacientes que atendió. A continuación les cuento uno. Una paciente, en análisis, al hablar de la relación con su padre, relata que de niña recuerda haber experimentado un odio terrible por él todos los domingos por la tarde, momento en el cual éste solía escuchar los partidos de su equipo por la radio. Su padre había adquirido esta costumbre después de que su hijo varón, hermano de la paciente, lo dejase de acompañar a la cancha para pasar tiempo con su novia. Finalmente, en retrospectiva, la paciente pudo comprender que ese odio que creía sentir por su padre devenía en realidad por haber sido excluida del mundo del fútbol que solo fue transmitido y compartido a su hermano varón. Al parecer a su padre, ante el plante de su hijo, ni se le pasó por la cabeza empezar a ir a la cancha acompañado de su pequeña hija. Lamentablemente, la transmisión generacional de la pasión por este deporte está garantizada mayoritariamente en los hombres, como si no correspondiese hacer lo mismo con las mujeres y o dando por hecho que a ellas no les gustará el fútbol. No sé cuán dinosaurios o progres serán los que vean el video, pero literalmente esto, aunque para algunos pueda parecer muy lejano, continúa existiendo. Les voy a poner 2 ejemplos. Hace unos años, un amigo que iba a ser padre me dijo que quería que su hijo sea nene para poder enseñarle a jugar al fútbol. Oye, tan pelotudo, viejo. Con mi hermana pasó algo similar. Nos enteramos hace poco que mi sobrino va a ser nene, y cuando ella da aviso a la familia, nos dice que ya podíamos ir comprándole la pelota de fútbol y la remera de Platense. Fue como que dio autorización para hacerlo porque es nene. Mamá. A ver, no sé qué expectativas tenía ella, pero si era nena, también tenía pensado cagarla a pelotazos y llevarla a la cancha. Y al que no le gusta,
Que se joda. Para concluir, para que el fútbol deje de ser tan machista, es fundamental que transmitamos la pasión por este hermoso deporte a todos, sin discriminación de género. Así las disidencias podrán adentrarse e involucrarse para ir cambiando de a poco las lógicas machistas que lo atraviesan. Desde hace unos años estos espacios se están conquistando. Por ejemplo, a pesar de las dificultades existentes, muchos clubes de Argentina ya cuentan con departamentos de género. A su vez, el fútbol femenino estuvo creciendo considerablemente. Incluso, en algunos casos excepcionales, hay hinchadas que no dan lugar a ningún tipo de discriminación, como ocurre con el conocido San Pauli de Alemania. Aún así, hay mucho por hacer. Si quieres aportar tu granito de arena, ayúdame a generar conciencia compartiendo este video y suscribiéndote al canal. Así podré seguir creciendo y tener un mayor alcance. Todavía tengo mucho para decir. Muchas gracias y aguante Platense.